En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Tengo intención de relatar los hechos más singulares de mi vida. Los hay hermosos y extraños. Rememorándolos, yo mismo dudo si no los habré soñado. Conocí a un caballero gascón del que no puedo decir que fuera prudente, pues murió de forma lamentable, pero pronunció una noche en la isla de los Cisnes palabras sublimes que he tenido la suerte de recordar y el cuidado de poner por escrito. Esas palabras se referían a la magia y a las ciencias ocultas, que hoy en día gozan de gran predicamento. No se habla de otra cosa que de Rosacruz. Por lo demás, no me jacto de merecer un gran honor por tales revelaciones. Algunos dirán que lo he inventado todo y que esa no es la verdadera doctrina. Otros que solo he dicho lo que todo el mundo sabía. Confieso que no estoy muy instruido en la cábala, pues mi maestro pereció al comienzo de mi iniciación, pero lo poco que aprendí de su arte me hace suponer vehementemente que todo es ilusión, error y vanidad. Basta, por otra parte, que la magia sea contraria a la religión para que yo la rechace con todas mis fuerzas. Sin embargo, creo que debo explicarme sobre un punto de esta falsa ciencia para que no se me juzgue aún más ignorante de lo que soy. Sé que los cabalistas piensan generalmente que los silfos, las salamandras, los elfos, los gnomos y los nómidas nacen con un alma tan perecedera como su cuerpo y que adquieren la inmortalidad por sus relaciones con los magos. Mi cabalista, por el contrario, enseñaba que la vida eterna no puede ser otorgada por ninguna criatura, sea terrestre o aérea. Yo he seguido su opinión sin pretender juzgarla. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece al comienzo del capítulo primero de la novela histórica El asador de la reina Pie de Oca. Su autor, Anatole France, poeta, periodista y novelista francés, quien sería distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1921. El asador de la reina Pie de Oca, la Rôtisserie de la Reine Pédoque en su lengua original, fue publicada en 1893 por la ya prestigiosa casa editorial parisina Calman Levy, que fundarían los hermanos Levy casi 60 años antes. A día de hoy podéis encontrar la obra en la colección Letras Universales de Ediciones Cátedra, con traducción del escritor Santiago Rodríguez Santervás. La novela narra en primera persona las tribulaciones y andanzas del joven Jacques Ménétré a principios del siglo XVIII, único hijo del propietario de un figón o asador situado en el corazón histórico del barrio latino de París. La acción transcurre en medio de un laberíntico repertorio de personajes singulares y en un ambiente en ocasiones esotérico y fantasmagórico. La historia se considera una adaptación de El conde de Gavalí, un texto de 1670 de autoría vinculada a los Rosacruces. También, para muchos críticos, la novela evocaría a Voltaire, tanto por la forma como por la fuerza de su ironía, característica esta muy acentuada por otra parte en nuestro autor.
Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 84. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el miércoles 16 de abril se cumplen 181 años del nacimiento en París de François Anatole Thibault, más conocido por Anatole France. El célebre escritor fallecería el 12 de octubre de 1924 en Saint-Cyr-sur-Loire, comuna situada en el departamento de Indre-et-Loire, distrito de Tours. Reconocido bibliófilo e hijo de librero, Anatole France pasó la mayor parte de su vida rodeado de libros. La tienda de su padre estaba especializada en volúmenes y documentos relacionados con la Revolución Francesa y era frecuentada por numerosos escritores e investigadores. Estudió en el Collège Stanislas, un centro católico privado, y tras graduarse trabajó con su padre en el negocio familiar. Después de varios años consiguió el puesto de catalogador en Bachelin de Florene y en Le Maire. En 1876 fue nombrado bibliotecario del Senado de Francia. No es la primera vez, amigas y amigos, que nos visita en la estantería nuestra siguiente invitada de esta tarde. La última ocasión fue en enero del pasado año y en aquel momento nos comentaría y nos deleitaría con su entonces recién publicado trabajo musical, el álbum titulado Laurel. En efecto, hoy tenemos la suerte de volver a escuchar la voz siempre clara, siempre sabia de Isabel Martín Salinas. Lo cierto es que Isabel pocas presentaciones necesita al ser conocida de sobra por muchos de vosotros. Natural de Adra, en Almería, es, aparte de una docente de amplia trayectoria, escritora, cantautora, dramaturga, artista integral y, sobre todo, una persona dotada de una calidez y una calidad humana realmente excepcionales. Este miércoles Isabel Martín está aquí para hablarnos acerca de la génesis literaria e histórica de una obra esencial, impactante y conmovedora, como es su libro Giuseppe Impastato, Memoria de un hombre bueno, fruto de un exhaustivo trabajo de investigación de 10 años. Esta biografía del joven periodista, poeta y político siciliano, asesinado en 1978, fue publicada en 2019. Sin embargo, ahora ha sido revisada recientemente por su autora y se halla en Amazon a disposición de los lectores y las lectoras, tanto en versión digital como en papel. No os perdáis una lectura en verdad apasionante. Buenas tardes, Isabel, amiga. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Un saludo a los oyentes de la estantería. Y muchas gracias a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a participar en el programa. Soy Isabel Martín Salinas y, como Francisco Umbral, vengo a hablar de mi libro. Giuseppe Impastato, Memoria de un hombre bueno, es la biografía de un joven político siciliano asesinado por la mafia. Supe de la existencia de Giuseppe durante un viaje que hice en 2011 a Sicilia. En el centro de Palermo, en Vía Maqueda, sobre una pared vi el cartel del homenaje que el Foro Antimafia le tributaba en el 33 aniversario de su asesinato. Y en el cartel la imagen de Giuseppe me llamó la atención poderosamente, por la expresión de sus ojos que me pareció de una inmensa tristeza y bondad, y me conmovió profundamente. En 2013 volví a Sicilia y durante ese viaje, casualmente, llegué a una tienda a comprar y resultó ser propiedad del hermano, que se llama Giovanni Impastato. Acabé ese día en la casa familiar, convertida en museo. Se llama Casa Memoria, Felicia y Giuseppe Impastato, en Cinisi, su pueblo. Felicia era la madre de Giuseppe y de Giovanni. Acabé viendo la habitación donde dormía Giuseppe y hojeando los libros suyos. Y fue realmente una experiencia también conmovedora. Giuseppe Impastato, Memoria de un hombre bueno, fue publicado en 2019 y ahora, tras una exhaustiva revisión y actualización, se ha publicado una nueva edición en febrero de 2025, esta vez en Amazon, tanto en versión digital como en papel. Es un trabajo de investigación que me ha llevado prácticamente 10 años. El libro, basado en documentos y testimonios,
ha incorporado en esta edición actualizaciones relativas a sentencias recientes y nueva información sobre el contexto histórico italiano de la época. De cualquier modo, esta edición revisada mantiene su carácter divulgativo y su rigor documental al abordar los hechos y el contexto histórico. Me he basado en sentencias judiciales, grupos de trabajo del Parlamento italiano, periódicos, publicaciones online, testimonios, vídeos, audios y libros. El libro consta de 2 partes. La primera se centra en el contexto histórico y la segunda trata la vida y la muerte de Giuseppe Impastato. La primera parte se ocupa de los llamados años de plomo en Italia, que van de los 60 a los 80 del siglo XX. Un periodo determinado por la estrategia de la tensión, el terrorismo, la violencia política de izquierda y de derecha y la complicidad de segmentos institucionales con la masonería y con la mafia. En este contexto histórico vivió Giuseppe, un idealista, hijo de un mafioso local. Hay que decir que gran parte de la familia de Giuseppe de la parte paterna, pertenecía a Cosa Nostra, su padre y muchos de sus familiares. La familia de su madre, sin embargo, no tenía nada que ver con la mafia. Por este motivo, la relación con su padre fue siempre difícil. En su madre y en la familia materna, sin embargo, encontró siempre apoyo y ayuda. Giuseppe Lidera, en su corta vida, murió con 30 años. Una experiencia cultural y política contra la mafia y la corrupción político-mafiosa, que es una experiencia de extraordinaria trascendencia en Sicilia y en toda Italia. Con 15 años descubre lo que realmente significa la mafia. Un tío político suyo, Cesare Mansella, que era un capo mafia importante en la época, muere en la explosión de un coche bomba. Giuseppe, con otros jóvenes, fue al lugar del atentado y quedó traumatizado por los cuerpos que vio despedazados de su tío y de su hombre de confianza. A partir de aquí comienza su posicionamiento político. Empezará a militar en partidos de izquierda, varios partidos de izquierda de la época, con los que lleva a cabo su compromiso y su activismo político. Siendo muy joven, su padre lo echa de casa por sus denuncias, especialmente las denuncias que se centraban en el gran capo de Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, un traficante de heroína, vecino y gran amigo de su padre, del padre de Giuseppe. Después de un tiempo, él empieza a vivir con su tía, la hermana de su madre, y es estudiante de universidad, es un estudiante brillante y de cualquier manera absorbido por su compromiso político, no termina los estudios de filosofía en la Universidad de Palermo, aunque es verdad que poseía una vasta cultura y era también un orador magnífico y un creativo extraordinario. Después de su muerte se descubre su vertiente de poeta en unos poemas conservados. Una pequeña muestra de su poesía son estos versos. He hecho una traducción. Larga es la noche y sin tiempo. El cielo, colmado de lluvia, no permite a los ojos ver las estrellas. No será el viento helado quien traiga de vuelta la luz, ni el canto del gallo, ni el llanto de un niño. Demasiado larga es la noche, sin tiempo, infinita. Junto con sus compañeros de partido, revoluciona la cultura de su pueblo creando lo que se llamó Círculo Música y Cultura, un centro cultural alternativo y que constituyó además un laboratorio de cultura democrática y asamblearia. En el Círculo Música y Cultura denuncia mediante recursos artísticos y políticos la injusta sociedad de su tiempo y la connivencia de los poderosos con Cosa Nostra. Temas como la igualdad entre el hombre y la mujer, la contracepción, el machismo, el derecho a la casa, los derechos de los trabajadores, especialmente de los albañiles, la protección del medio ambiente contra el urbanismo salvaje, entre otros, fueron abordados por este grupo liderado por Giuseppe. Sobre todo desde el partido más emblemático en el que milita en los últimos años de su vida, que se llamaba Lotta Continua. Un año antes de su asesinato, funda Giuseppe con sus compañeros una radio independiente que se llamó Radio Out y desde la que continúa con más fuerza aún sus denuncias con nombre y apellido de políticos y mafiosos implicados en negocios turbios.
Aunque vivió durante años amenazado de muerte, no cejó en su batalla. Giuseppe fue asesinado la noche del 8 al 9 de mayo de 1978 por la mafia. Su cuerpo fue colocado en las vías del tren, a las afueras del pueblo, con una carga explosiva que hicieron detonar sus asesinos para hacer pasar el delito por un atentado terrorista cometido por la víctima. Algo totalmente fuera de la realidad y de la verdad, porque Giuseppe nunca fue violento y siempre se había mostrado contra la violencia. Y además estaba participando en una campaña electoral que terminaba 5 días después y en la que era candidato. La investigación que realizó la policía estuvo plagada de irregularidades. Se produjo una clamorosa manipulación de los hechos, un ocultamiento de pruebas y de testigos. Todo lo que apuntaba al asesinato fue escamoteado y ocultado para impulsar la tesis del atentado terrorista. Además, tras su asesinato, los carabineros se llevaron todos sus documentos y muchos de sus libros y fotos. Después de muchos años de lucha, su familia y compañeros lograron que se hiciera justicia. En 2002 fueron condenados el capomafia Gaetano Badalamenti a cadena perpetua y su lugarteniente a 30 años, ambos como inductores del asesinato de Giuseppe Impastato. Los ejecutores materiales no fueron llevados nunca ante la justicia. Tampoco los que propiciaron su muerte en los ámbitos institucionales, de lo que había indicios claros, ni los que manipularon y desviaron la verdad de los hechos referidos a su asesinato. Hoy Giuseppe es un referente de la lucha antimafia en Sicilia y en toda Italia. Y sobre él se han escrito libros, se ha rodado una película sobre su vida, hay numerosas obras de teatro hablan de su vida, hay canciones con sus poemas, en fin, que es muy conocido en Italia, aunque no aquí en España. He querido comenzar este libro con una cita del Príncipe de Maquiavelo. Esta cita que en síntesis afirma lo siguiente: un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son, solo labra su ruina. Esta cita resume realmente la vida y la muerte de Giuseppe. En medio de una sociedad permeada de mafia en su pueblo, según testimonio de sus compañeros, realmente una parte importante de los paisanos estaban relacionados directa o indirectamente con la mafia. Pues en esta sociedad, Giuseppe se empeña en una batalla por la justicia y es asesinado por ello, por la mafia y por otros de los que no se ha podido demostrar su participación. Todos los detalles de la vida de Giuseppe y de la época suya, los años de plomo de Italia, de los años 60 a finales de los 70, los podéis encontrar en el libro Giuseppe Impastato, Memoria de un hombre bueno, publicado en Amazon en formato ebook y en papel. En 2015 le dediqué una canción que se llama Tus pies sobre la arena y que se puede escuchar en YouTube y en algunas otras plataformas online. Y con esta canción que le dediqué quiero terminar la semblanza de Giuseppe y su tiempo. Tus pies sobre la arena. Por el tiempo navegas, por el tiempo en la corriente donde largo estío, cansado boga en cielo tu nostalgia, tu silencioso estar entre la nada. Tus pies sobre la arena jugaban con la espuma
violetas escondidas, violetas escondidas. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos con el curioso término tirria. Esta palabra, tirria, tiene un origen onomatopéyico, relacionado, según nos dice el diccionario, con el sonido del rechinar de los dientes cuando nos enojamos o algo nos contraría. Indicaría, pues, el término una clara animadversión hacia alguien o hacia alguna situación concreta. En segundo lugar, tenemos el término inquina. Podría derivar del cultismo inquinar, proveniente de inquinare, que en latín significa ensuciar o enfangar tanto física como moralmente. A su vez, en esta lengua procedería de cunire, producir estiércol, más el prefijo in con un valor intensivo. En tercer lugar, tenemos la palabra cariacontecido. Se trata de un término compuesto presente ya en Quevedo y que hace referencia a alguien que muestra en el semblante pena, turbación o sobresalto. Persona a quien le ha acontecido algo no agradable. Podemos rastrear su origen en contingere, que significa en latín tocar o suceder. De ahí viene, por ejemplo, contingencia, con carácter sobre todo negativo, algo que nos acontece no de forma esperada. En cuarto lugar, comentaremos el curioso término paliza. Paliza indicaría el acto de golpear con un palo. Vendría pues de palus pali más la terminación itia, que se convertiría en iza, indicando propio de. Debemos recordar que este palus pali no está relacionado con palus paludis, que significa en latín pantano. De palus, con este significado vendría paludismo,
la enfermedad de los pantanos, un mal infeccioso potencialmente mortal causado por parásito transmitido por la picadura de mosquitos. Precisamente relacionada con esta palabra pantano que acabamos de mencionar, vendrán las tres voces siguientes. Por ejemplo, estiércol. Llamamos estiércol a un conjunto de excrementos de animales generalmente mezclado con paja u otra materia orgánica en descomposición que se usa para abonar la tierra. Vendría del término latino stercus stercoris, que hace referencia al conjunto de excrementos de animales y que provendría a su vez de la raíz indoeuropea sker, de donde vendría en latín excrementus y escatos en griego, que también tiene ese significado de excremento y proviniendo de aquí, de escatos, de esta raíz, la palabra en español escatológico o escatológica. Tenemos seguidamente el término fango. Vendría esta curiosa palabra del catalán fang, que a su vez podía provenir del germánico fani con el significado de lodo. En provenzal tenemos fanga y de ahí fango del francés. Y ya en último lugar comentaremos brevemente la palabra barro. Vendría este término del latín vulgar barrum, procedente a su vez de un sustrato ibérico prerromano, quizá de origen celta. Así pues, en irlandés medio tenemos broch para llamar a la basura y en galo barros para referirnos a los matojos. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un entrañable cuento titulado Desencuentros, dos escenas. Surgiría, según su autor, a partir de una relectura del clásico de la literatura rusa Eugenio Onegin, novela en verso del gran Alexander Pushkin. La de hoy es una magnífica historia de amor y de desamor, tan hermosa, tan cruel, tan real como la vida misma. Disfrutad sencillamente de ella. Dos escenas.
Viene precedido de una cita de Alexander Sergeyevich Pushkin, de Eugenio Onegin, capítulo 3, poema 21, que dice: se queda sola, iluminada por la oronda luna. Calma. Tatiana escribe. Siempre fijo el pensamiento en Onegin. La carta de la joven virgen rebosa de amor sincero. Por fin la tiene terminada. Tatiana, ¿a quién la has destinado? Primera escena. En el centro y al fondo del escenario se ve un banco rodeado de frutales y de voluptuosas flores. Debe ser primavera. Se escucha música que parece provenir de un salón lateral. Una joven sale del salón por el lado derecho del escenario. Va vestida con traje de fina gasa. Su cabello, media melena, está levemente sujeto para que se descuelgue apenas sobre su espalda. No lleva tocado. Se sienta en el banco y suspira. Parecería el banco del amor si ella no estuviese sola, o tal vez sea el banco del amor precisamente porque ella está sola. Se hace el silencio, como si el salón de baile contiguo se hubiera distanciado kilómetros, o leguas, o verstas. Comienzan a escucharse los trinos de los ruiseñores. Ella mira al horizonte pensativa. Vuelve a suspirar. Agacha la cabeza. Por el lado izquierdo del escenario entra un joven. Lleva frac con el cuello alzado, pantalones grises bombachos, el sombrero de copa entre las manos. Porta largas, voluminosas y rizadas patillas. Se acerca lentamente hacia el banco. Se para a unos 2 metros de la joven. Ella levanta el bello rostro y lo mira a los ojos. Antes ha suspirado. Definitivamente es el banco del amor. Él rehúsa mirarla. Hablan. Tal vez ella preguntase, ¿por qué? Tal vez él respondiese, no puedo entregarte mi vida. O tengo otras misiones. O negocios. O asuntos. O tal vez. Ella prefirió no responderle, y por ello quizá bajase su mirada y se levantase del banco. Una vez a su altura, él no supo ya qué decirle. Él le entregó una carta, tal vez la carta que ella le enviase y en la que le confesase su amor. Muy atrevida debió de ser ella para tal hazaña. Él le devolvió, pues, su carta. Ella la recogió y la arrugó entre sus manos. Ahora no dejaba de mirarlo. Él agachó su cabeza antes de girarse y salir por donde había venido. Ella, lentamente, apesadumbrada quizá, volvió hacia el salón lateral donde otra vez sonaba la música, un vals. El banco del jardín, del amor o del desamor, quedó vacío y lentamente va yendo al negro. Segunda escena. 15 años después. En el centro y al fondo del escenario se ve un banco rodeado de árboles descuidados. Parece el mismo banco de la escena anterior, pero es otro. Este está más viejo, más ajado, como el jardín. Es otoño. Un otoño muy húmedo y gris, incluso ventoso. Nuevamente se escucha música procedente del salón lateral. Un hombre entra por el lado izquierdo del escenario. Parece provenir del exterior de la finca. Viste con un traje chaqueta negro. Es elegante, pero algo denota en él que su apariencia exterior no se ajusta a su sentir interno. Tal vez camine con cierto desequilibrio,
aunque rápido. Sí, parece que tiene prisa. Se sienta en el banco y espera, impaciente. Lleva un sombrero hongo entre sus manos. No para de darle vueltas. Quizá esté nervioso. Deja de sonar la música y se hace el silencio en el jardín. Pero en esta ocasión no se escucha a ningún ruiseñor, ni a ninguna otra ave canora. Solo se escucha el viento, o tal vez sean los suspiros violentos y desasosegados del hombre. Aún porta las patillas rizadas y voluminosas de la escena anterior. Por el lado derecho se acerca una mujer. Lleva el pelo recogido en un moño alto. En sus cabellos brillan algunas perlas. No lleva tocado. Su vestido es delicado, pero no de gasa. Camina despacio hacia el banco. Observa al hombre. Lo reconoce. No se sienta a su lado. Cuando él la mira, deja su sombrero sobre el banco y le extiende ambas manos hacia las de ella. Ella le toca los dedos a él. Él intenta agarrarlas para atraerlas, parece. Ella no se lo permite. Permanece de pie. Él se levanta y habla con ella. Tal vez le implore, diciéndole: «Por favor, he comprendido. No puedo vivir sin ti». Tal vez ella, seria, le responda: «Lo sé, pero no es ahora el momento». Él le entrega una carta. Ella la recoge, pero no la lee. La arruga en su mano derecha. Parece que quiere marcharse. Quizá él le pregunte: «¿Pero es que ya no me amas?». Y quizá ella, parándose en seco antes de marcharse definitivamente, le responda: «Esa no es la cuestión. Claro que te amo. ¿Acaso vale la pena fingir? Pero la cuestión es otra. Ya no es el momento». Ella abandona el jardín y sale del escenario por la puerta que da al salón de baile. Vuelve a escucharse la música. Él se queda en el centro del escenario, delante del banco del amor o del banco del desamor, ese que nunca estuvo ocupado por los dos amantes a la vez. Él sale lentamente del escenario por el lado izquierdo. Poco a poco, el banco va fundiéndose al negro. Tampoco es la primera vez, amigas y amigos, que nos acompaña la segunda invitada de hoy en el programa. En efecto, estuvo con nosotros en octubre de 2022 para hablarnos de ella misma y de su interesante obra Animal Profundo, publicada por Editorial Adarve, segundo poemario de nuestra autora tras Dones del Viento, editada a su vez por la casa Los Libros de Unsalogua. Brunilde Román Ibáñez, nacida en Palencia, es licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, aparte de diplomada en Estudios Avanzados de Antropología Social. Traductora, ponente, escritora de narrativa y poesía y profesora, ha vivido en diferentes ciudades de España y del extranjero. Dirige talleres de desarrollo personal y colabora en numerosos y diversos proyectos artísticos y culturales.
Hoy Brunilde, aparte de hablarnos sobre su interesante trayectoria vital y literaria, nos presentará su primera novela recientemente publicada, El viaje de Leo, obra de gran riqueza artística y espiritual, donde se mezcla la mística, el mito y la historia con un resultado verdaderamente apasionante. Aprovecho para recomendaros su blog rosaalquimicablogspot.com. Brunilde, amiga, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Bienvenida a esta que es tu casa. Muy buenas tardes y un gran saludo para todos los oyentes de la estantería. Muchas gracias a Tomás por su generosidad en invitarme a este programa y por su inmensa labor de compartir cultura y conocimiento. Esta es la segunda vez que tengo la suerte de poder participar en este espacio, así que me siento como en mi casa y estoy encantada de poder estar aquí de nuevo. Os cuento algunas cositas sobre mí para que me conozcáis un poco más. Y bueno, sobre mis inicios, yo empecé a escribir pues muy pronto, desde muy pequeña. De hecho, ya desde que podía sostener un lápiz, pues practicaba en las paredes de mi casa, para gran horror de mi madre. Y luego, bueno, pues empecé con poemas, empecé a escribir cuentos, empecé con mis primeras novelas. De hecho, recuerdo que a los 10 años quise escribir una novela naturalista que no tuvo continuidad porque yo muy rápidamente me di cuenta de que aquel no era mi tema. Pero bueno, yo me fui iniciando por suerte tenía una gran biblioteca en casa, entonces pues la literatura para mí siempre ha sido una manera de estar en el mundo y a la vez de encontrar otros cauces de expresión, otros horizontes que no eran pues lo que yo vivía en ese momento. En mi infancia, que digamos era un entorno más cerrado. La literatura me abrió un horizonte, me abrió posibilidades y bueno, al escribir de alguna manera yo también quería devolverle eso a la literatura, ¿no? Decir, yo también quiero ofrecer toda esa nutrición que yo he recibido de los libros durante toda mi vida. Quería también de alguna manera poder contribuir con mi palabra. También os cuento que yo a partir de los 13 años estuve viajando mucho, viví en diferentes ciudades de España y más tarde en el extranjero. Entonces, en este libro del que os voy a hablar hoy, mi primera novela, que se llama El viaje de Leo, se nutre mucho, esta novela se nutre de esa búsqueda de conocimiento a través del viaje, ¿no? Del viaje que es siempre una metáfora de la vida. Entonces, pues desde Simbad hasta el Eclesio, pasando por la Odisea, hay referencias a la mitología griega porque digamos que de alguna manera nos ha moldeado arquetípicamente y bueno, yo quiero hacer ese reconocimiento, ¿no? A esta literatura. Y luego también en este libro, pero yo creo que en todo lo que escribo está presente la idea del mundo como un enigma, como un misterio. Digamos que puede ser en clave un poco borgiana, pero a la vez bebiendo de la mística y bueno, de toda esa sabiduría que nuestros ancestros fueron conquistando a lo largo de los siglos. Entonces lo que voy a hacer es leer un pequeño fragmento del viaje de Leo en el que se nos habla del Avesta. El Avesta es el cuerpo de textos sagrados del zoroastrismo. También de esa manera es como yo puedo honrar y reconocer a todo ese legado de la cultura antigua. Y como yo practico giro místico, digamos que es como el giro derviche o el giro sufí, pero sin todo ese bagaje, sin toda esa iniciación de los sufíes. Yo hago un giro meditativo que evidentemente está basado en el giro sufí, pero no me atrevo a decir que es giro sufí, pues porque yo no soy sufí y yo no he llevado a cabo todo ese proceso, esa forma de vida que implica el sufismo, ¿no? Pero evidentemente lo que yo hago está impregnado y surge de ahí, o sea que también para mí es una manera de honrarlo. Este fragmento pues habla entonces del el Avesta, y la danza.
Leo observa al hombre traducir el himno en el movimiento de su cuerpo. Abre los brazos y ofrece su pecho al centro del espacio. En ese momento, el pálpito del danzante se une al suyo. Él también se hunde en la misma raíz tenaz y necesaria que los ata a la tierra. El himno habla por su cuerpo y Leo entiende a través del latido. Habla el Avesta, pero sus palabras son aún más remotas, llevan a otra voz anterior. Esta voz habla de la creación de la materia, de cómo se hizo el mundo y cómo el aliento de la galaxia construyó los primeros seres sobre la Tierra. El aliento pobló el barro y de allí surgieron las generaciones, surgieron los siglos, la matriz de la primera mujer. Y ella labró su canto de su propio vientre y lo dio de beber al hombre. Y el hombre bebió y también ofreció su canto para que ambos pudieran darse de beber. Si veis, el tono es bastante lírico y esto digamos que permea toda la novela. Quizá no desde el principio digamos que marca una diferencia porque es mucho más prosaico, igual que la vida del protagonista, Leo. Es un niño que vive en un pueblo muy pequeño y digamos que su vida está constituida pues, por las rutinas, ¿no? De ir a clase, de los horarios, el colegio. Entonces está muy marcado por ese entorno quizá un poquito sofocante y opresivo. El estilo pues digamos que va un poquito en consonancia y luego va cambiando. Entre otras cosas también que podemos ver en otras influencias, por ejemplo, yo utilizo una obra también como rindiendo un homenaje a la literatura no ya clásica, sino un poquito posterior, en el libro del Sueño de Polifilo de Francesco Colonna. Ya estamos hablando del siglo XV, una obra un poco a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Y este libro, que es un poco también, digamos, enigmático, con muchos elementos de lo fantástico, entronca pues, con la sensibilidad de mi novela por lo fantástico, lo arquetípico, lo enigmático, ese tema de la búsqueda, ¿no? de la interpelación, del viaje a través del conocimiento. Entonces, en su planteamiento, pues hay muchos temas comunes y hay como un sentimiento que me acerca a este autor, también en la idea de la construcción, ¿no? Mi libro tiene que ver con la construcción de un hogar. Y bueno, esto también está presente en el Sueño de Polifilo. Evidentemente también el tema del sueño es recurrente en el viaje de Leo y de cómo a través de los sueños podemos acceder a otros estados, a otras dimensiones de la conciencia, a otra percepción de la vida. Otra influencia clara es la del Bomarzo, el libro de Bomarzo de Múgica Laínez, puesto que yo tomo a través de él el personaje de su Pier Francesco Orsini con algunos cambios. Mi Pier Francesco no es su Pier Francesco, pero se basan en este personaje que fue una persona real, el creador del Sacro Bosco de Bomarzo, que si alguien no ha ido a verlo, que vaya si tiene una oportunidad. Si alguien está cerca de Roma, en el Lazio, que no se lo pierda, porque para mí también es otro símbolo. En mi libro pues hay muchos símbolos y este del bosque, de un bosque no domesticado, de un bosque un poco salvaje, pues también es algo recurrente en mi novela. Y os voy a leer este fragmento en el que habla Pier Francesco Orsini y digamos que se presenta un poquito a sí mismo. En mi época, los nobles construían suntuosas villas, predecibles, domesticadas, con sus fuentes y artificios florales. Todo se construía hacia arriba. Igual que en la Capilla Sixtina Adán busca el dedo de Dios, así los campaniles, las torres,
Las cúpulas buscaban alzarse, reproducir el cielo, elevarse para tocar la transparencia, el absoluto. Y yo, el jorobado maldito, creé el sacro bosco para hundirme en la tierra, no hacia lo alto, hacia el futuro, sino hacia las entrañas, hacia el núcleo vivo y ardiente, hacia mis ancestros etruscos que poblaron este suelo. Yo no construí jardines espléndidos, sino senderos tortuosos, huellas de una estirpe antigua que perpetúa este paisaje agreste. Aquí yacen mis huesos y mi sangre, mi raíz, el sentido de mi vida. La tierra me posee, esta materia bruta es mi camino, mi respiración y mi fin. Yo, Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo, inventé este parque para que del error que fue mi vida, entre tantos príncipes y poetas sublimes, gallardos, erguidos como estandartes, pudiese extraer quizá una forma de belleza más profunda y oscura, una belleza que hay que conocer y conquistar. Aquí está mi corazón, en la roca que el tiempo no doblegará. Aquí, escrita en estas peñas, está mi historia, la hermosura de lo salvaje, de lo duro, encrespado y sombrío, la sombra que repta tras lo divino y en la que hay que entrar para llegar al otro lado. Y esto sería, esta parte, digamos, un poquito homenaje es un pequeño extracto, homenaje a esta literatura a la que ya me he referido, de Múgica Laínez, y me gustaría, ya para ir terminando, leer otro breve fragmento, este fragmento que aparece casi al final del libro y que es como una búsqueda de reconciliación, ¿no?, entre los muchos opuestos en los que vivimos, tanto a nivel simbólico como literal, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con el equipo de fútbol que odiamos y que nosotros, o la ideología, o todo aquello con lo que no estamos de acuerdo. Más allá de todo ese desacuerdo, de toda esa oposición, en la novela hay como un deseo, un anhelo y una búsqueda de reconciliación, de esa humanidad común de la que todos formamos parte, ¿no?, de ese pan común del que todos podemos beber. Entonces voy a leer este fragmento. Tiende la mano, que es el hogar del mundo. Sobre la mano se extiende la luz como páramo de amor infinito. En ella la soledad bebe del agua viva como un caballo cansado. Mano que brota como cántaro ante la sed del alma, mano de arcilla, del primer barro que dio forma a los nombres de las cosas. Mano que tiembla al fin, que se abre a la misericordia para que el corazón pueda poner su palabra en ella. Y siente el calor de otros dedos enraizando en los suyos, primero dubitativos, luego más firmes. Siente el surco profundo excavando el sudor de la tierra, la piedra que guarda los pasos errantes. Y sobre estos dedos de los dos leo los otros, los de la niña, construyendo su catedral de luz desde la carne. Al fin está en casa. La mano también entendida como la prolongación del corazón, la mano que lleva la voluntad del alma y que la pone en la materia. Pues bueno, esto también es parte de mi libro y es este viaje de Leo y este viaje por la literatura, por el conocimiento, por la aventura, lo que os he querido hacer llegar. Os voy a pasar, escribí aquí como un pequeño resumen de lo que es el libro y ya para terminar lo voy a leer. El viaje de Leo es un homenaje a nuestra mejor literatura,
al tiempo que explora las posibilidades de lo real y lo ficticio, embarcando al lector en un viaje mítico. Constituye un reencuentro con nuestra propia búsqueda de sentido, la aventura como sendero iniciático y la necesidad tanto del arte y la naturaleza como de la sensibilidad y la belleza. Con esto ya termino. Para las personas que vayan a viajar a Madrid, que estén por Madrid, también les comento que yo doy un taller de poesía y un club de lectura, por si alguna vez a alguien le puede interesar participar o tiene curiosidad, pues bueno, que sepáis que también ofrezco esas actividades y que bueno, que digo ofrecer porque las ofrezco como mi propósito de alma también. Entonces yo pongo todo lo que escribo pues al servicio de esta reconciliación, ¿no? de todos los aspectos del espíritu humano, y siempre con esa búsqueda también de la aventura, ¿no? Y de arriesgarnos, de no quedarnos en donde estamos, sino de dar un salto y decir, a ver qué pasa si echo a volar. Bueno, y con esto ya me despido. Le doy las gracias de nuevo a Tomás siempre. Larga vida al programa, un enorme abrazo para todos y mi deseo de que seamos capaces de mirar al mundo con otros ojos. Buenas tardes. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa con una perspectiva distinta y muy personal acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos comentará hoy la trayectoria vital y literaria del premio Nobel fallecido en 1960 a Albert Camus. Asimismo nos hablará extensamente de la conocida obra del escritor argelino-francés El extranjero, publicada en 1942. Os dejo con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. ¿Debería suicidarme o tomar una taza de café? Matarse, en cierto sentido, es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida y que no se la comprende. Es confesar que no merece la pena vivir. Ahora lo sé. Este mundo tal como está hecho no es soportable. Es por eso que tengo necesidad de la luna, de la felicidad o de la inmortalidad, de algo que sea demente, quizá, pero que no sea de este mundo. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre obligado por la vida a mirar sin parpadear a la miseria y a la muerte, heredero de un mundo en derrumbe, con revoluciones fracasadas, con dioses muertos, con ideologías extenuadas, un mundo desintegrado cuya única verdad es que Sísifo se levantará hoy, y mañana, y pasado mañana, y cada día de su absurda existencia para levantar una piedra condenada que rodará ladera abajo en un perpetuo sinsentido. Un hombre que nos enseñó que no se huye del absurdo, que se acepta, que se enfrenta y que vive uno cara a cara, codo con él, y que con nuestra libertad podemos dotarlo de sentido. Hoy os traigo al gran Albert Camus. Nace en 1913 en Mondovì, en Argelia, y desde edad muy temprana tuvo que enfrentar una vida con muchísimas dificultades. La orfandad de su padre lo marcó en cada aspecto de su vida. Su padre era de origen francés, era un colono que se dedicaba al cultivo de anacardos hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y lo reclutan para defender a Francia. Muere en la batalla con solo 27 años, dejando al pequeño Camus con 1 año, a un hijo mayor y a su esposa viuda en unas condiciones psicológicas y económicas de extrema vulnerabilidad. La madre de Camus era de origen español y él se sintió siempre muy orgulloso y alardeaba mucho de su castellaneidad. Esta mujer, bueno, a raíz de la muerte de su marido, se traslada de la casa de campo donde vive al apartamento de su madre, que es un apartamento muy pequeño de 2 habitaciones con unas condiciones de mucha miseria, sin agua corriente, sin luz eléctrica.
Camille observa desde muy pequeño que la vida es dura, que es triste, que es adversa, pero puede aprender de esas mujeres que lo rodean lo que significa la lucha. Las mujeres de sus familias están condenadas a la miseria, están condenadas a la enfermedad. Su abuela estaba enferma de cáncer. Están condenadas a la invisibilidad, están condenadas a ser pueblo, parte de los nadies, y eso significaba padecer la historia. Estaban condenadas como Sísifo a vivir lo que les tocaba, pero lo hacían plantándole cara a la vida, dignificando la piedra. Argel en ese momento era un país colonizado por los franceses y Camille, al ser de origen francés, era visto a los ojos de los árabes como un ocupante. Así que en Argelia siempre se sintió extranjero y cuando emigró a Francia era el pillo de Argel, también extranjero de nuevo. Pasó su infancia en un matriarcado donde las mujeres que lo educaron eran ágrafas y analfabetas, pero de ellas Camille aprende lecciones muy valiosas para su vida, a no rendirse nunca, a luchar siempre y aprende la fortaleza que se necesita para vivir en un mundo injusto e inmisericordia y para lo que le va a venir posteriormente con su enfermedad. En su casa no había libros ni había tampoco acceso a ellos, pero en la escuela primaria tuvo la suerte de coincidir en su camino con el profesor Louis Germain, que se da cuenta del potencial del niño y lo dirige en sus lecturas literarias y filosóficas, fomentando así el desarrollo de su lucidez. Cuando Camille tiene 11 años, le comunica al profesor Germain que va a dejar los estudios porque tiene que ponerse a trabajar, porque en su familia hace falta un sueldo. El profesor Germain va a hablar con la madre de Camille a convencerla, de que existen becas estatales con las que el niño puede seguir estudiando y se da cuenta de la miseria en la que vivían, en las condiciones en las que vivían esas familias, ¿no? Y los esfuerzos que habían hecho para que los niños no fueran nunca ni sucios ni harapientos a la escuela. Logra convencer a la madre de Camille y salva así ese talento, de perderse arando en un campo de Argel o en una fábrica de carbón. En el liceo conoce al profesor y filósofo Jean Grenier, que es un escritor, que es un humanista y que es el introductor en Francia de Lao Tse. Va a mantener amistad toda la vida con él y es una figura capital. ¿Por qué? Porque la forma de hacer filosofía de Camille no es la forma europea, no es esa forma ortodoxa, dogmática y metódica, sino que es algo diferente. De hecho, choca mucho en principio porque los franceses no estaban acostumbrados a ello. Y es por esto que resultaba muy ambiguo Camille y se dudaba si era en su época, si era filósofo, si no lo era. Sus modos de hacer filosofía, de hacer también literatura, están muy marcados por Grenier, ¿no? Que eran modos de hacer filosofía oriental. Es aquí donde empieza la etapa frenética en el instituto de las lecturas de Camille, ¿no? Empieza a leer a Voltaire, a Bergson, a Proust, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Dostoyevsky. Y su obra estará muy marcada por estos tres últimos pensadores, ¿no? Si en la vida de Camille en ese momento había algo que le daba sentido, eran los libros, las lecturas y el fútbol. Él jugaba de portero en un equipo de Argelia y lo hacía bastante bien hasta el punto que él se quería dedicar profesionalmente a ello. Pero a los 17 años surge un acontecimiento azaroso que lo marca todo, que es, enferma de tuberculosis. Este acontecimiento fortuito cambia toda su existencia. Tiene que abandonar el núcleo familiar porque el apartamento no reúne las condiciones propicias para tratar su enfermedad y lo acoge un tío suyo que es carnicero, es un anarquista y es lector de James Joyce y ahí Camille descubre el Ulises. Permanece bajo la influencia de este tío anarquista hasta que comienza la universidad. Camille se pregunta entonces, con ese cambio de rumbo, ¿por qué todo esto? Siente Camille que el mundo lo golpea, que el mundo lo aplasta, que todo es caos y que impera el azar en la vida, que nace de una anarquía total, indominable. Camille grita las preguntas y el mundo no tiene más respuestas que el hombre ser para la muerte. Camille se enfrenta entonces a la muerte, a la suya propia. Puede morir en cualquier momento, como morirán los demás, porque el hombre es un ser que nace
y que muere un poco cada día. ¿Qué sentido tiene todo esto? La respuesta es que no tiene sentido, y ante este descubrimiento aparece en Camus el sentimiento del absurdo. Empieza entonces Camus, a partir de su enfermedad, a desentenderse con el mundo, fractura que se irá dilatando con el paso del tiempo hasta que el absurdo lo ocupe todo y el nihilismo sea tan grande que Camus solo quiera suicidarse. Estos deseos permanecerán con él hasta que con 30 años Camus descubre el Carpe Diem, pero no el Carpe Diem de hoy. El Carpe Diem de Camus es lo que se ha llamado el vitalismo lúcido. Decide enfrentar el absurdo y la muerte acumulando la mayor cantidad de experiencias posibles. Estudia filosofía en Argel, se doctora con una tesis por la que le conceden un premio. Como está enfermo no puede ejercer de profesor y entonces se dedica al periodismo. Escribe artículos en defensa de los obreros musulmanes denunciando las injusticias sociales y se da cuenta Camus que puede hacer mucho bien con la escritura. Se casa por primera vez con Simone Weil, se divorcia con muchísima celeridad por los problemas de adicción de esta, era morfinómana y por las continuas infidelidades. Camus deja de creer en el amor. Funda una compañía de teatro donde representa obras clásicas. Era un teatro para los obreros, para llevar la cultura a la clase obrera. Sigue escribiendo artículos luchando por los derechos de los trabajadores. Y sus artículos tienen mucha resonancia, tanto es así que empieza a estar en el punto de mira de la policía argelina, le cierran el periódico y el gobierno presiona para que no sea contratado. Se casa entonces con su segunda esposa, con Francine Faure, que es matemática y pianista, y empiezan a tener problemas económicos y él se ve en la tesitura de tener que emigrar, ¿no? Y entonces, decide instalarse en París. A ella la deja en Argelia mientras que él va a buscar trabajo. Estamos en 1940, Alemania ha invadido ya Polonia, Europa vive bajo la demencia del nacionalsocialismo alemán que amenaza con conquistarlo y con destruirlo todo. Camus empieza a trabajar rápidamente en un periódico de París y empieza a compartir con los tipógrafos anarquistas de su periódico apartamentos. Y con estos tipógrafos se siente muy unido en cuanto a ideales. Y es ahí en ese apartamento donde empieza a escribir El extranjero y su ensayo El mito de Sísifo. Y a través de tanto de esta novela como de este ensayo, Camus se está narrando su herida, está narrando su conflicto con el sinsentido de la vida, con la nada. Y estas dos obras le abrirán las puertas a la intelectualidad europea más relevante del momento. Esta es la época mejor de Camus, que conoce a Michel Gallimard, que será su editor y su mejor amigo durante toda su vida, y en casa de los Gallimard conoce también al amor de su vida, a la actriz María Casares. Conoce también a Sartre en el estreno de Las Moscas, y Sartre ya lo había leído, había oído hablar de Camus, y se hacen en principio amigos, y cuando los nazis invaden Francia, Camus, como no puede entrar en el ejército por sus problemas físico, entonces combate desde la resistencia, desde el periódico clandestino Combat. 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, publica otra de sus grandes obras, La peste, que es una amarga y penetrante alegoría de un mundo deshumanizado, invadido por una peste como le había sucedido a Europa con el nazismo y al que solo una catástrofe logra rehumanizar. Camus militaba de 1930 en el Partido Comunista, pero después de la Segunda Guerra Mundial empieza a tomar distancia, porque su espíritu libertario, anárquico y humanitario es totalmente contrario a todo tipo de autoritarismo, de totalitarismo que sofoque la libertad y el derecho a la vida del hombre. Y tal como estaban yendo las cosas en la Rusia de Stalin, Camus siente la necesidad de apartarse y además de denunciar todo eso. Y lo hace a través de un ensayo filosófico muy importante que es El hombre rebelde. Sartre, que entonces era la estrella alrededor de la que orbitaba toda la intelectualidad francesa, que es un comunista dogmático que pensaba que el fin justificaba los medios, a raíz de ese ensayo del hombre rebelde arremete duramente contra Camus, lo llama juez de las almas nobles y lo ridiculiza. Y a partir de ese momento
la mayor parte de la obra de Camus está dedicada a responder a los ataques de Sartre. Este es el motivo de, por ejemplo, de la novela La Caída. Sartre lo acusa a Camus de ser un burgués y de no padecer la historia. Y esta acusación da lugar pues a una novela biográfica, ¿no? Una biografía novelada que es El primer hombre. Entonces ahí Camus le responde, habla de su pobreza a través de un alter ego y bueno, declara que no había huido de la historia, sino que la había vivido profundamente, que la había padecido, y contesta así a Sartre con una de las escenas más conmovedoras de la historia del siglo XX, que os recomiendo que la leáis, que es la del protagonista delante de la tumba de su padre, que observando la fecha de la muerte se da cuenta de que murió su padre siendo más joven de lo que él era en ese momento, que un hombre adulto delante de la tumba estaba delante de la tumba de un joven al que le habían quitado la vida. Y escribe Camus: esta es la contribución que hace la gente como yo a la historia de Francia, yacer en un cementerio desconocido donde sus familiares apenas tienen acceso para visitarlo. Camus respondía siempre literariamente. En el 57 le conceden el premio Nobel como reconocimiento a su carrera literaria, y él escribe una carta al profesor Germain agradeciéndole pues todo lo que había hecho por él y reconociendo que si no hubiera sido por él, Camus probablemente no hubiera sido escritor y no hubiera sido premio Nobel. En cuanto al amor, bueno, hay que matizar que Camus no creía en absoluto, y igual que no creía en que no había una verdad sino verdades y que no había ideología sino ideas, pues tampoco había amor, sino amores. Bueno, él sigue entonces fiel a su pensamiento, era una persona muy coherente, y esto pues lo lleva en realidad a encarnar la figura del gozador voluble, para el que el amor no era otra cosa que acumulación de experiencias placenteras. Su esposa, no pudiendo soportar más, pues las infidelidades del escritor, decidió lanzarse por una ventana. A pesar del escepticismo en el amor, Camus cayó rendido ante la actriz española María Casares, con la que conoció el amor en mayúscula. La fuerza, el vitalismo, la pasión, la rebeldía que Camus buscaba incesantemente para poder vivir en el absurdo de la vida, estaban encarnadas en esa mujer, estaban encarnadas en María. Fue por eso que nunca pudo separarse de la chica. Y a pesar de que Camus nunca se divorció de su mujer, compartió con María los últimos 16 años de su vida. En 1960, volviendo con su editor Michel Gallimard, del pueblo donde Camus tenía su casa y donde se retiraba a escribir, tienen un accidente de coche en circunstancias muy extrañas. Camus se parte el cuello y muere en el acto. Se ha barajado la hipótesis que fuese una muerte provocada por el KGB debido a las denuncias continuas de Camus acerca del régimen y sus atrocidades. Los gendarmes encontraron dos cosas: un maletín con las hojas del primer hombre y un billete de tren en el bolsillo con la hora, y ese mismo día Camus tenía la intención en un primer momento de hacer ese viaje en tren. Murió así el filósofo del absurdo, haciendo gala de su filosofía. La vida no es otra cosa que acontecer. La vida es algo que nos pasa, es puro azar. La vida es absurdo. El libro que os quiero recomendar hoy es El extranjero, una de las novelas más importantes de la narrativa del siglo XX, que habla del hombre de posguerra de la época de Camus, pero que habla también del hombre de nuestro tiempo. Camus, a raíz de su polémica con Sartre y con los comunistas, es un autor denostado, mal leído y mal interpretado a veces, y fueron los autores del boom latinoamericano los que recibieron su influencia de un modo abierto, sin prejuicio. Gabriel García Márquez llegó a declarar que La peste era la novela que a él le hubiera gustado escribir. Mario Vargas Llosa también lo tiene muy presente en toda su producción literaria y lo cita muchísimo. Y el personaje del Pozo de Onetti, Eladio Linacero, tiene mucho del extranjero. Camus era considerado un piez noir, un piez negro, que es como los árabes de Argelia llamaban a los europeos, ya que estos llevaban zapatos negros. Así que a pesar de ser nacional argelino, se sintió siempre extranjero en su propio país. Y luego en Francia, cuando emigró,
sintió que él tampoco era su sitio. Así que hace de ese sentimiento de extrañamiento, de ese sentimiento que tiene todo extranjero, lo universaliza, hace que sea el extranjero el símbolo del hombre de su tiempo y del hombre de nuestro tiempo también. Bueno, cuando empieza a escribir, a redactar el extranjero, él está trabajando en París ya, en el periódico Paris Soir, y bueno, se encuentra en un momento muy difícil de su vida, muy complicado. Tiene tuberculosis, no cree que pueda seguir viviendo mucho tiempo. Bueno, y esta enfermedad junto a la miseria es lo que ha enfrentado durante toda su vida a Camus, pues con la vida lo ha hecho reflexionar, cuestionarse la vida, cuestionarse su sentido, y esas son las reflexiones que nosotros encontramos en el extranjero. La filosofía de Camus se extrae de su vida, de su sentir propio, y él la va desarrollando a través de los años, vehiculándola a través de la narrativa, a través del teatro y a través de los ensayos filosóficos. El punto de partida de su filosofía es el encuentro con lo absurdo, y a raíz de esta experiencia de que la vida no tiene sentido, el hombre se precipita pues en el nihilismo. Camus va buscando una salida que nos saque del nihilismo, y lo hace transitando desde el hombre inmediato, que es una suerte de Sísifo inconsciente que carga la piedra condenada y que vive el absurdo fusionándose con las sensaciones. Este es el Sísifo de hoy, es ese sujeto de rendimiento del que nosotros hablábamos cuando tratábamos al filósofo coreano Byung-Chul Han en la estantería. Os lo recomiendo ese programa. Y bueno, va transitando Camus desde este hombre inmediato hasta el hombre rebelde, que es el hombre que acepta el absurdo, que lo mira a los ojos, que lo grita, que se casa con el absurdo, que lo vive y que no retrocede ante el absurdo y que no cede al deseo tan humano de evasión, sino que se revela y lo hace con libertad, lo hace con la creación, lo hace con la pasión, con la fraternidad y con la acumulación de experiencias. El extranjero pues comienza de la siguiente manera. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. De un modo magistral, como vemos, Camus nos introduce de lleno en el absurdo. Desde el inicio nos coloca en el problema con mayúsculas de la filosofía, que es el del hombre frente a la muerte, y nos coloca desde la posición de la que nos va a hablar, que es la indiferencia. La indiferencia permea toda la novela. El sentimiento de la indiferencia deriva del sentimiento del absurdo. Y un hecho de una trascendencia tan brutal como es la muerte de una madre, que no supone solamente el dolor por la pérdida, sino que es el hombre frente a su orfandad, que es el hombre frente a su propia muerte, porque la muerte del otro nos recuerda que nosotros un día también nos vamos a morir, que nuestra existencia es finita. Este sentimiento, sin embargo, el protagonista lo vive con un pragmatismo, con una indiferencia sorprendente, que a nosotros nos desconcierta y nos llega incluso a herir. Camus está vehiculando el sentir del hombre sin Dios, y para ello crea a Mersol, que es un tipo común, que es un tipo cualquiera, no es un filósofo lúcido que está reflexionando acerca de todo esto, sino que es un personaje arrastrado por el acontecer. Es un personaje frío, es apático, es indiferente y con una emocionalidad que nos parece muy, muy extraña. Y por esa emocionalidad va a ser condenado en la segunda parte de la novela. Camus explicaba en su filosofía, en sus ensayos filosóficos, que el hombre se distinguía de los animales porque podía pensar. Entonces, frente al mundo, el hombre se colocaba desde su posición de ser pensante, es decir, intentaba que el mundo le respondiera con la misma racionalidad que él poseía, ¿no? Y entonces eso era imposible,
porque el mundo operaba desde otros parámetros que nada tenían que ver con el raciocinio y el hombre se encontraba entonces en un mundo que no entendía. Y ahí aparecía el sentimiento, dice Camus, de lo extraño, de no entender nada de lo que nos rodea, nada de lo que nos pasa y bueno, se producía también el sentimiento del hombre de haber sido arrojado a un mundo sordo e indiferente que no entiende nuestros problemas ni nuestros dolores. Y entonces el hombre se daba cuenta ahí que su vida no era otra cosa que una sucesión monótona y repetitiva de acciones fútiles. Decía levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina, la comida, 4 horas de oficina, lunes, martes, miércoles, igual todos los días y al domingo, ¿no? Y decía que un día el hombre se despierta de ese piloto automático y se pregunta ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Y es ahí donde empieza la problemática, porque la vida, dice Camus, no tiene una finalidad intrínseca, no tiene sentido. Ante esta revelación, ante esta verdad que el hombre no puede asumir de que la vida no tiene sentido, el hombre entonces cae en el absurdo. Y los modos que tiene, dice Camus, de solucionar su relación con el absurdo son 3. Como hombre en fuga, y ahí puede tomar 2 salidas: el suicidio, que Camus sostiene que, bueno, que aunque en un primer momento el hombre piense en el suicidio, pocas veces lo lleva a cabo porque en su cerebro hay un mecanismo de autoconservación. Normalmente el hombre en fuga, pues lo que hace es huir del absurdo, dice Camus, inventando con su mente narrativa, es decir, construcciones racionales que lo alejen de ese sinsentido, que doten su vida y la vida del mundo de sentido, y ahí es donde entran pues las mitologías, las religiones, que ayudaron mucho al hombre hasta la muerte de Dios, y después del deicidio pues fueron sustituidas por las ideologías. Camus dice que esto es un suicidio filosófico. Esto no hace desaparecer el absurdo, sino que lo esconde debajo de las alfombras y antes o después aparecerá en nuestras vidas. La segunda salida es de la que Camus nos va a hablar aquí en El extranjero, a través de Mersol, que es la del hombre inmediato. Y la tercera salida es la que puso en práctica Camus, que es la del hombre rebelde. Mersol es el hombre, como ya hemos dicho, inmediato, es el hombre inmediato de Kierkegaard. No tiene nombre, simplemente tiene un apellido que es el resultado de la fusión de Marisol. ¿Por qué? Porque Camus no está queriendo colocar en la tesitura de lo que es este hombre, ¿no? Que no es otra cosa que un amasijo de sensaciones. Un hombre que parece que vive en plenitud, que vive en el aquí y en el ahora, que no está conflictuado con el mundo. Bueno, porque simplemente entiende que la vida es eso, que la vida es acontecer, y que vive pues de las sensaciones, de ese goce que le proporcionan pues el café con leche, los cigarrillos, bañarse en la playa, o el sol o el cuerpo de su novia María. Las sensaciones pues son sensaciones y su característica es que surgen efervescentemente y se diluyen, son efímeras. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, esto se ve muy bien en Mersol, pero el hombre que está apegado a las sensaciones, pues las repite y las repite por un mecanismo inconsciente de búsqueda de permanencia, es decir, intenta repitiéndola que esos instantes sean eternos. Esto es imposible, entonces esto lleva al hombre a que diariamente busque esos instantes pasajeros, convirtiéndose, como dice Camus, en el hombre inmediato, en un adicto a ese tipo de sensaciones, y acabará transformándose, dice Camus, en el hombre absurdo. Este es el hombre de nuestro tiempo también. Este es el hombre del carpe diem tempus fugit, que vive acumulando sensaciones, no sentimientos, y que vive, por tanto, en la superficie de la vida, en ese aquí y ahora que tanto se está poniendo de moda por las redes sociales, que vive desapegado y que es un hombre indiferente.
Al hombre inmediato solo le interesa una cosa, su yo complacido, y esto lo vemos muy bien en la novela. Mersol está centrado solo en esas sensaciones, no tiene ningún tipo de emociones, de sentimientos, porque está instalado totalmente en la apatía y la indiferencia. ¿Por qué? Bueno, porque ha entendido que el mundo está desprovisto de absoluto y de que no hay trascendencia, no hay un Dios, no hay un más allá, no hay una salvación eterna, y el hombre, al perder la trascendencia, pues esto implica, bueno, que pierde todo aquello que le ha dado sentido a nuestra vida, ¿no? Pierde el futuro, pierde los sueños, pierde los sentimientos, pierde el amor. El amor es el sentimiento y yo creo que el elemento en general que le da más sentido a la existencia humana. Y bueno, es por eso que en el extranjero los vínculos están totalmente rotos, ¿no? No hay trascendencia, por tanto, no hay nada que le pueda dar sentido a la vida de Mersol. Esta falta de trascendencia implica que todos son iguales, que todo tenga la misma importancia, que es ninguna. Y entonces que la muerte de su madre sea un hecho como otro cualquiera, como tomar café o como fumar cigarrillo. Y bueno, y que da igual casarse o no casarse con su novia María, quererla o no quererla, y bueno, y da igual también, porque nada tiene importancia, nada tiene trascendencia, da igual también ascender o no ascender en el trabajo. De hecho, cuando el jefe de Mersol le propone ascender en el trabajo, se sorprende muchísimo que él se niegue, ¿no? Le diga que no. Entonces el jefe le pregunta, ¿por qué? Y Mersol responde, no sé. ¿Y para qué? Nada cambia. Todas las vidas son iguales. Mersol hace todo porque hay que hacerlo. O sea, entierra a su madre porque hay que enterrarla, va a trabajar porque hay que trabajar, se va a casar con María porque es lo que hay que hacer. Él no se revela ante nada. La existencia es solo sucederse, una sucesión de cosas que acontecen sin importancia ninguna. Esto tiene consecuencias. Esto hace que Mersol acabe hundido en un individualismo extremo, en un desarraigo extremo, que se sienta extraño, extranjero en el mundo, e implica también un desapego brutal y una profunda soledad, como vamos a ver al final de la novela. Él cree que vive en un mundo real porque no se está engañando y que bueno, y que vive intensamente la vida simplemente porque está apegado a los placeres, ¿no? Y probablemente sea una vida muy intensa, yo no digo que no, pero para mí es una vida muy vacía, porque en realidad lo que le da sentido a nuestra vida es el otro ser humano, y Mersol no tiene vínculos, ¿no? Lo que le da sentido a nuestra vida es el otro. Al perder los vínculos, no solamente pierde el sentido de la vida, sino que también pierde el sentido del lenguaje, porque el lenguaje es comunicación humana, ¿no? Es comunicarse con el otro. Por eso dice Mersol que mete a su madre en el asilo porque no tenía nada que hablar con ella. O, bueno, cuando el juez lo condena, por ejemplo, él no lo entiende, ¿no? Se pregunta, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene mis mismas necesidades, que se levanta por la mañana, que se asea, diga unas palabras y mañana a mí me corten la cabeza? Esta incomunicación lo lleva a la soledad total, a la incomunicación total con el mundo. Soledad e incomunicación con la que muere. La novela se divide en dos partes. En la primera parte, Camus enfrenta al ser con la nada. El hombre ante la nada cae en la indiferencia, cae en el nihilismo. Es el hombre sin sentido y sin absoluto, sin Dios y sin ética. Y esto es muy peligroso, que es lo que nos está queriendo decir Camus con la novela. No es una alabanza, la novela no es una alabanza del hombre inmediato, no lo es, como a veces se ha interpretado. No es una alabanza del hombre absurdo, como se ha dicho, no. Es una advertencia, ¿no? Cuidado,
que el hombre sin absolutos, el hombre sin sentido, el hombre sin Dios, el hombre sin ética, acaba en los campos, acaba construyendo los campos de exterminio, acaba matando, acaba exterminando. Porque Camus está siguiendo el pensamiento de Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió: si Dios no existe, todo está permitido, hasta matar a otro ser humano. Y es lo que hace aquí Camus con Mersol. Extremiza al personaje, ¿no? Hasta convertirlo en un asesino. Camus cierra, abre la primera parte de la novela, ya hemos visto, con la muerte de la madre del protagonista, y la cierra con otra muerte provocada por la mano del hombre, haciendo así uso de ese pensamiento de Dostoyevsky. Y la cierra así: comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que yo había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre su cuerpo inerte, en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. A partir de la segunda parte, acaba ese enfrentamiento de el ser y la nada, y empieza el enfrentamiento del ser con el tiempo. Mersol, que estaba acostumbrado a vivir en la acción, ahora está encerrado en una cárcel. Entonces el tiempo cambia de rostro, se eterniza. Él estaba acostumbrado a llenarlo pues con el sexo, fumando, bañándose en la playa, tomando café, trabajando, pero aquí en la cárcel, en la segunda parte de la novela, solo hay tiempo vacío. Lo esperable es que un hombre encerrado empiece a llenarlo con recuerdos. O sea, que tenga recuerdos de su infancia, recuerdos de la escuela, con su madre, con su padre. Es decir, recuerdos con emociones. Pero nos quedamos súper desconcertados porque Mersol empieza a recordar, sí, pero los recuerdos de su vida pasada son sensaciones, porque en realidad el hombre inmediato ha vivido de eso, de sensaciones, y son los olores del verano, el cielo al atardecer o los vestidos de María. Y llena también este tiempo, durmiendo, ¿no? Hasta que empiezan a aparecer nuevas sensaciones en la cárcel, como el calor, la luz, el ruido, y con esto va llenando su tiempo, su día. Aquí plantea en la segunda parte una pregunta crucial, Camus, que es la pregunta acerca de la culpa. ¿Puede ser culpable un hombre que mata sin intención de hacerlo? ¿Un hombre que no sabe en realidad lo que está haciendo, lo que es la culpa? ¿Un hombre sin absolutos, un hombre sin ética? El hombre inmediato va a ser juzgado en esta novela por el mundo, ¿no? Y va a ser juzgado no solamente en realidad por un crimen, sino, a mi entender, está siendo juzgado por un camino de vida que lo ha conducido a convertirse en un asesino. Y eso es lo que plantea Camus aquí, ¿no? Lo juzgan porque por el motivo por el que metió a su madre en el asilo. Y él responde que ni su madre ni él esperaban grandes cosas de nadie y que se habían acostumbrado a esa vida indiferente y que no tenía nada que hablar con su madre, por eso la metió en el asilo. Lo acusan de no haber llorado en el entierro de su madre, de haber bebido café, fumado cigarrillo y haberse dormido en el velatorio. Lo acusan, de haberse ido a una playa al día siguiente, de tener relaciones sexuales con María. Y cuando le preguntan si tuvo intención de matar al árabe, y Mersol responde que no, que lo mató por azar, que lo mató por el sol. En realidad lo están juzgando por haberse, yo creo, matado a sí mismo. Están juzgando el que él ha llevado una vida vacía, ¿no? Y se está juzgando a Mersol por haber llevado una vida absurda, sin sentido. De hecho, dice al respecto, ya casi finalizando la novela, dice: nada tenía importancia y yo sabía bien por qué. Desde lo hondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado.
y este soplo igualaba su paso a los años que yo estaba viviendo. ¿Qué me importaban la muerte de los otros, ni el amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge? También a él lo condenarían un día. ¿Qué importaba si acusado de una muerte lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro de Salamano valía tanto como su mujer. La mujercita autómata era tan culpable como María, que había deseado casarse conmigo, y qué importaba que Raimundo fuese compañero mío o que María diese hoy su boca a un nuevo Mersol. Lo que está intentando transmitir aquí Camus con esta novela para mí es un doble mensaje. Por un lado, denunciar las consecuencias de llevar una vida como hombre inmediato. Y por otro lado, denuncia al mundo, ese mundo que ha sido culpable de que el hombre se convierta en hombre inmediato. De ese mundo que ha decepcionado al hombre, que lo ha desencantado, que lo ha obligado con las guerras, con los guetos, con los campos de exterminio, a mirar a la muerte tan de cerca y con tanta frecuencia, que ha quedado inmunizado, que no, a ese mundo que ha dejado al hombre sin Dios, sin ética, y que lo ha dejado tan vacío que ya no siente ni su propia tragedia. La novela acaba con la última voluntad del condenado, que es desconcertante, dice Mersol. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. En una interpretación superficial y, literal, sujeta a lo que está escrito aquí, podíamos entender que la soledad de Mersol era tan profunda que para callarla, él, que era un hombre inmediato, que solo sabía vivir de sensaciones, necesitaba ruido, necesitaba ese ruido que hacía la muchedumbre enardecida, gritando por probablemente asesino, asesino, pero en una interpretación más profunda, ¿no? Yo creo que Mersol se pudiera estar imaginando, ¿no?, dirigiéndose al patíbulo, ¿no?, y abriéndose paso entre la gente apiñada, enfurecida contra él, gritándole, ¿no?, pero que de entre toda esa turba, si una sola persona lo mirase con piedad, con compasión, esa mirada bondadosa sería para él como un puente de comunicación con el mundo, un puente que nunca tuvo, como una respuesta del mundo ante su soledad, como una apelación a sacarlo de su hermetismo, como una invitación a que él responda al mundo de una vez por todas, y esta vez no con indiferencia, no con apatía, sino con una mirada de agradecimiento. Esa mirada sería el puente, esa mirada en realidad sería el puente para que se crease una reciprocidad, aunque fuese fugaz, con otra persona. Esa mirada sería un modo de salir de ese mundo inmediato de las sensaciones. Esa hubiera sido, yo creo, la rebelión de Mersol. Ese Sísifo cargando la piedra de su condena, pero un Sísifo que comprendiese en los últimos instantes de su existencia que sin rebelión no hay vida, y que sonriendo iría entonces al patíbulo. El extranjero es una novela desconcertante, es una novela que tiene muchísimo del hombre ridículo de Dostoyevski, que os la recomiendo que la leáis para poder entender muchísimo mejor y disfrutar muchísimo mejor El extranjero. Queridos cronopios, lean a Camus, y cuando sientan que el lunes es igual al martes, y al miércoles, y al sábado, y al domingo, y tengan que sacarse con las manos la náusea de la boca, y carguen la piedra condenada cada día sintiendo que da igual que el mundo exista o no, porque esto tarde o temprano se acaba. Sientan que sus gritos de dolor y de miseria, y que la muerte de sus seres queridos, y que sus malquereres tienen la misma importancia para este mundo que la factura de la luz. Rebélense y digan carpe diem, y cuando la piedra se despeñe, sonrían y hagan con ella una casa,
o maten a un gigante, o fabriquen una tumba. ¿Qué más da? Son libres de hacer con la piedra lo que quieran. Dejen de ser extranjeros en sus propias vidas y recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Mael, descendiente de una familia regia de Cambrai, entró a los 9 años en la abadía de Ibers, a donde lo llevaron para que se instruyera en las letras sagradas y profanas. A la edad de 14 años renunció a su herencia y se consagró al Señor. Distribuía sus horas conforme a la regla, entre los cánticos religiosos, el estudio de la gramática y la meditación de las verdades eternas. Un perfume celeste reveló a los monjes las virtudes que adornaban a Mael, y cuando el bienaventurado Gal, abad de Ibers, pasó a mejor vida, el joven le sucedió en el gobierno del monasterio. Fundó una escuela, un hospital, una hospedería, una fragua, talleres de todas clases, astilleros para la construcción de navíos y obligó a los monjes a cultivar los cereales. También él trabajaba en el jardín de la abadía y en los talleres, instruía a los novicios, y su vida se deslizaba plácidamente como un río que refleja el cielo y fecunda los campos. Al atardecer, acostumbraba este siervo de Dios a sentarse en el acantilado, y aquel sitio aún se llama la silla de San Mael. A sus pies, las rocas, semejante a dragones negros, cubiertas de alga verdosa y de ovas leonadas, ofrecían a la espuma de las olas sus pechos monstruosos. Contemplaba el sol mientras se hundía en el océano, como una hostia enrojecida, cuya sangre gloriosa cubriese de púrpura las nubes del cielo y las crestas de las olas. Y al santo varón se le presentaban como la imagen del misterio de la cruz, por el cual la sangre divina ha ennoblecido la tierra. A lo lejos, una línea oscura indicaba las playas de la isla de Gat, donde Santa Brígida, a quien San Malo impuso el velo, regía un convento de monjas. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Anatole France, concretamente con el comienzo de su novela La isla de los pingüinos, publicada en 1908, un relato en clave satírica acerca de la historia de Francia y la civilización occidental. Miembro de la Academia Francesa desde 1896, Anatole France apoyó a Émile Zola en el caso Dreyfus, polémica controversia provocada por una sentencia judicial contra el capitán Alfred Dreyfus, militar de origen judío alsaciano acusado de espionaje. Al día siguiente de la publicación del manifiesto Yo acuso, artículo redactado por Zola en enero de 1898 para el periódico La Aurora, France firmó la petición que pedía la revisión del proceso. Del mismo modo devolvería su Legión de Honor cuando ésta le fue retirada a Zola. Ciudadano muy comprometido con la sociedad de su tiempo, France participó en la fundación de la Liga de los Derechos del Hombre y también se destacó por defender la separación de la Iglesia y del Estado, así como los derechos sindicales. Colaborador del diario L'Humanité,
tomó partido contra el Tratado de Versalles con el artículo Contra una paz injusta que publicaría el periódico en julio de 1919. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.